Bienvenido nuevamente a tu podcast Corazonar en la vida y en la empresa para gestionar con sentido. El día de hoy estaremos abordando un tema que es siempre presente o que está siempre presente y que es prioritario para que podamos volver los recursos y los esfuerzos en resultados que realmente puedan transformar a las personas y a las organizaciones. La perspectiva desde la que abordaremos esto tiene mucho que ver con cómo en algunas ocasiones asumimos que por haber asignado una tarea o un recurso o una actividad, la otra parte ha comprendido la totalidad de aquello que le estamos pidiendo. Ese es uno de los puntos más importantes y más neurálgicos cuando hablamos de la gestión no solo de personal, sino de la operación propiamente dicha. En algunas ocasiones me ha tocado trabajar con empresas bastante grandes en donde la operación debe ser un relojito. Sin embargo, al estar tan volcados en la tarea propiamente, de un punto A a un punto B o en un proceso específico, dejamos de lado la parte humana de la asignación de los recursos. Y aquí es donde cobra particular relevancia la forma en que compartimos información, en que clarificamos los alcances de aquello que se está asignando o incluso hasta en qué medida somos conscientes de que estamos delegando algo cuando muchas veces no estamos poniendo los límites, no solo operativos, sino de la propia gestión, y eso tiene implicaciones muy pocas veces dimensionadas. El primer punto, el cómo se comparte la información, particularmente cuando se asigna una tarea. Casi siempre estamos más preocupados por el resultado que por asegurarnos de que la tarea sea clara para la persona o el equipo de trabajo que la tiene que realizar. Y en muchas ocasiones me doy cuenta de que a veces estos procesos o estas actividades o estas tareas son muy puntuales. Sin embargo, normalmente, como en todo proceso, hay una tarea antes y una tarea después. Y muy pocas veces se contextualiza esta forma de ver esta tarea y el logro del objetivo o el resultado adecuado en relación a ella tiene más que ver con la comprensión que tienen las personas en relación a eso que les acabas de pedir o de indicar, que a el propio proceso en sí o a la maquinaria, en este caso, que pueden estar utilizando. Cuando yo asumo que estoy dando una indicación y por darla la otra parte ya la comprendió de manera integral, enmarcada perfectamente y aparte con el resultado perfectamente especificado, cuando no lo he dicho o lo he hecho explícitamente, nos trae grandes problemáticas. Una de las principales o de las más frecuentes, no importa el tamaño de la organización o el tipo de producto o servicio que estén proveyendo, tiene que ver con que no cuidamos no solamente la parte de la información que compartimos, sino tampoco la relación que hay detrás de esa indicación o de aquel equipo de trabajo. ¿De qué estoy hablando concretamente? En algunos equipos de trabajo, las juntas iniciales, por ejemplo, hubo una en la hotelería que se llamaba La Pasión del Día y que incluía específicamente cuál era el objetivo, por ejemplo, para tratar a los VIPs, para que fueran y entendieran claramente la diferenciación que había del servicio que se tenía hacia ellos en relación a un trato, digamos, estándar, ¿no? Y la pasión del día indicaba claramente que en la primera reunión tenían que decir básicamente qué sucedía, quién era responsable, qué resultados se esperaba y qué recursos se requerían para hacerlo. Y cuando hablábamos de ese tipo de charlas iniciales en la operación, casi siempre había mezclados o mezcladas personas de diferentes niveles de la operación. Había desde gerentes, supervisores, operativos, encargados y gente de línea, ¿no? Camaristas, meseros, etcétera. Y aquí una de las confusiones que más pegaban, digamos, a la productividad era que cada quien entendía desde su propia perspectiva aquello que se compartía. Y bueno, eso es normal, ¿no? Sin embargo, los costos que esto implicaba eran infinitamente mayores de lo que pudieron haber sido, ya que no es lo mismo que un gerente pueda entender cómo compartir esa información para pares
que como debería compartirla para personas de supervisión o de nivel intermedio, de coordinaciones o de la camarista, que es la que tiene que llevar a cabo, por ejemplo, los detalles que se tienen como pequeñas cortesías para la noche o el desarmar la maleta y poner cada cosa en su lugar como un servicio de concierge y también de las camaristas. Entonces, cuando hablamos de asignar los recursos, el primer recurso que debemos asignar es la información. Y esto es muy pocas veces, digamos, integrado porque estamos más preocupados por el logro del objetivo o porque aquel proceso o procedimiento se logre de la manera adecuada. Yo no me canso de insistir en que tratamos con personas y para personas. Y esto, aunque suene un cliché o suene sumamente común, no lo es. La realidad es que digamos que como que nos abstraemos en modo operativo y dejamos de ver que hay personas detrás que tienen que cumplir una responsabilidad y que tenemos la obligación como líderes de un equipo de dimensionar, de clarificar dónde empieza uno, dónde termina el otro, la calidad con que se opera ese procedimiento, el estándar específico mínimo y máximo a donde puede llegar y cómo esperamos que en muchas ocasiones como líderes que las personas interpreten, nos lean el pensamiento y que sin la experiencia que nosotros traemos para poder identificar o traducir aquello que acabamos de recibir como una indicación, digamos, para ese día, a veces podemos cometer muchas injusticias porque no nos damos cuenta de la importancia de la gestión de los recursos en la tarea, en los procesos y en los procedimientos. La segunda forma o el segundo abordaje que quisiera hacer sobre este tema de la asignación precisamente de los recursos para que tu liderazgo pueda transformar, tiene que ver con cómo haces o cómo traduces esta información para que sea comprendida, y señalo comprendida con la H intermedia, que viene de este término latino que implica que yo me apropio de la información y en la medida que puedo apropiarme de ella, puedo entonces convertirla en un aprendizaje significativo que luego puedo compartir con otros. Cuando la información solamente llega sin que pase por un proceso, digamos, de análisis o que me haga sentido simplemente, podemos perder muchas oportunidades para hacer crecer al otro, para delegar, para supervisar, para modelar la forma en que queremos que aquel proceso o procedimiento se haga de manera puntual. Entonces creo que la forma en que compartimos esta información tiene mucho que ver con el resultado. Y me estoy refiriendo específicamente a forma en cómo compartimos, no solamente al medio, ¿no? O sea, puede ser verbal, no verbal, puede ser un video, puede ser un WhatsApp, etcétera, ¿no? Sino que cómo lo hacemos tiene más que ver con nuestro propio lenguaje corporal y con cómo eso puede afectar o impactar positivamente una indicación. No es lo mismo que yo dé una indicación con un buen tono de voz, con una buena actitud, con la energía adecuada, porque muchas veces no traemos la energía adecuada, quizá porque no hemos dormido, porque traemos una preocupación que nos quita la paz. Pero ese tono tiene mucho que ver con la intención que yo quiero lograr con esto que estoy comunicando, y por otro lado también el tono de voz que yo estoy aplicando, digamos, a esa instrucción o aquello que quiero compartir, y eso tiene una implicación muy diversa dependiendo del tipo de receptores. Reparar un poquito en la calidad de la información y en el medio que se utiliza para transmitirla puede ayudarnos a evitar muchos problemas en la operación cotidiana. Este tercer punto tiene que ver mucho con que la mayoría de los problemas de comunicación tienen que ver con problemas en la operación que no son comunicados correcta y adecuadamente. Puede ser que en algunos casos tengamos ya un problema, por decir algo, con la maquinaria, que al no documentarse, pues impacta a un turno posterior y en algunos casos se tiene hasta que parar la operación. La otra cosa
a veces nos topamos nosotros mismos con una barrera, ¿no? Y esa barrera, curiosamente, y la invitación en este episodio específicamente es a que para poder pedir a los demás que se acerquen a nosotros a decirnos en el momento adecuado que hay una problemática en el proceso, que falta materia prima, que la información no fue comprendida, que hay ausencias en las personas, tenemos que ser nosotros los primeros que nos acerquemos a las personas y abramos un poquito la vulnerabilidad de ser el jefe, que a veces se nos sube un poquito por ahí, y aunque creamos que tenemos una política de puertas abiertas, la realidad es que los subalternos pocas veces logran tener la confianza como para llegar, tocar a la puerta y decir, oye, tengo este problema. Más cuando tienen un objetivo específico en producción o cuando hay que limpiar 20 habitaciones en un turno o cuando hay que producir 40 tableros o cuando tengo 3 citas con VIPs a los que les voy a decorar el lugar o la cabaña de fin de semana y no me es claro a mí cómo yo a veces estoy impidiendo que esos problemas lleguen en tiempo y forma para que tengan una solución adecuada. La segunda cosa de este impedimento, digamos, para poder hacer que la información y estos problemas de la operación debidos a problemas que no se comunican asertivamente y acertadamente, porque aparte casi siempre se comunican ya cuando son una bomba a punto de explotar, tiene que ver con la manera en que yo comparto las obligaciones o las formas en que espero que ese resultado me sea comunicado o compartido. Hay veces que, y eso creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Hemos visto extintores por todos lados y sabemos que cuando hay fuego, pues tenemos que ir por uno de ellos, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos hemos tomado el tiempo de ver cómo funciona un extintor? De si está en condiciones de ser utilizado, de si lo recargaron correcta y pertinentemente como marcan las normas de seguridad, o siquiera si tengo la capacidad de romper ese cristal cuando tengamos una situación de emergencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vemos las cosas con tal naturalidad sin que dimensionemos lo que implica una situación de riesgo que algunas personas podrán resolver con toda claridad, con toda lucidez, con toda coherencia, pero que la mayoría de los mortales, y sobre todo cuando tenemos más presión para dar un resultado día a día, puede convertirse en una crisis en la que podemos perder no solo recursos materiales, sino podemos llegar a generar situaciones que pongan en riesgo la vida de las personas. Asumir nos lleva siempre a generar conflicto, nos lleva siempre a pérdida de recursos y sobre todo a no entender o a evidenciar sin mucha conciencia que no entendemos los impactos de aquello que estamos pidiendo. Y eso tiene dos cosas y dos aristas que creo que es importante traer en este momento a la conversación. Y uno tiene que ver con cómo somos percibidos desde nuestro liderazgo en esta gestión de los recursos, en cómo perciben los otros que gestionamos esos recursos. El hecho de que seamos líderes muchas veces nos aparta de una realidad en la que podríamos aportar muchísimo valor porque no compartimos información, digamos, relevante en el sentido de que nada más damos una instrucción, pero no tenemos la retroalimentación, no la propiciamos, no la buscamos. Los expertos son las personas que operan, no somos los líderes. Y eso nos tiene que quedar muy claros, porque es la única manera de poder no solamente hacer que las personas puedan tener una gestión más adecuada de los recursos, de la tarea, del proceso, del procedimiento, sino que puedan realmente crecer en el proceso y que tengan la apertura y la posibilidad de retroalimentarnos cuando algo está mal. Casi siempre el personal de supervisión para abajo asume cuando hay alguna problemática que vamos a ir contra ellos como personas. Y muchas veces pueden tener razón porque quizá nuestra gestión no ha sido del todo clara y pues como dice el dicho, ¿verdad? La burra no era arisca. Y tenemos que romper a veces esas barreras. Es nuestra responsabilidad como líderes propiciar que las personas que son los expertos en algunos procesos o procedimientos se acerquen a nosotros para poder prevenir
esos riesgos que en la operación nos explotan en la cara y que pudieron haber sido prevenidos si pudiéramos o si hubieran podido ser comunicados en tiempo y forma para que no solo se optimice la gestión, sino ese escuchar a las personas en el tiempo preciso les genera una sensación muy particular de pertenencia, de que son importantes y tienen una aportación específica que darnos. Y por otro lado, también saben que pueden ir creciendo dentro de la organización o dentro del equipo porque su opinión es valorada para nosotros. Entonces, creo que una de las conclusiones más importantes a las que yo podría llegar es que la resolución de problemas tiene mucho que ver con la asignación de los recursos. Estos problemas tienen son resultado de la forma en que los asignamos. Cualquier ejercicio de liderazgo implica que tenemos un vehículo para poder hacerlo, ¿no? Y muchas veces puede ser un vehículo como la autoridad, otro puede ser el poder que podemos tener con una situación, digamos, jerárquicamente alta, pero creo que el más importante es la parte humana de ese liderazgo, en donde yo como persona asumo la responsabilidad de comunicarme, de compartir, de escuchar, y eso va sumando valor de manera muy constante y luego permea para que aquellas personas también se atrevan a compartir, a comunicar, a cuestionar, a invitarnos quizá a una forma diferente de operar a lo que hemos venido haciendo ahora, porque reitero que los expertos son ellos y a veces nosotros estamos haciendo acá la cartita al niño Dios en la planeación proyectiva y lo que estamos poniendo es inviable, o sea, inviable o inclusive puede llegar en algunas ocasiones a ser inhumano, porque el liderazgo no quiere decir tener poder para, quiere decir usar el poder que tienes jerárquicamente hablando para utilizar tus recursos como persona e invitar a las personas que colaboran contigo también a aportarlos para que haciendo realmente un equipo de trabajo puedan generar resultados que cuesten menos, que impliquen menos esfuerzo y que los hagan sentirse que son parte no solo del logro del objetivo, sino que pueden aportar aquello que vayan percibiendo durante todo el proceso para ir mejorando la gestión de los procesos, de las tareas y que nuestra delegación, supervisión y facultación, que es parte del liderazgo, sea mucho más clara y más asertiva. Te invito a reflexionar el día de hoy y durante toda esta semana en qué medida la gestión de tu liderazgo aprovecha la información y la comunicación como una herramienta de innovación que suma valor sistemáticamente a cualquier transacción, que es el único recurso inagotable en la gestión organizacional y más en la operación, y que en la medida que la vayamos aprovechando vamos a ser capaces no solo de desarrollar personas, sino también procedimientos, procesos, áreas de trabajo, y podemos ir logrando poco a poco los objetivos estratégicos que tengamos para este año, sobre todo ahorita hablando de lo que ya tendríamos que empezar a planear para 2025 y empezar a sentar las bases de un liderazgo que se sustente en cualidades, en valores, en habilidades blandas, en que tengamos la humildad quizá de reconocer que el ser líder no nos hace perfectos, sino perfectibles, y que en la medida que podamos, a través de la comunicación y de una información asertiva, oportuna, clara, concisa y pertinente, podamos ir sumando valor a la operación y podamos ir ganando poco a poco más tiempo de calidad para salirnos de esa operación y ser verdaderamente líderes. Para mí es súper importante, de hecho lo tengo como el eslogan, convirtiendo la comunicación en el lenguaje de tu liderazgo, porque yo creo que cualquier líder se distingue precisamente por la calidad y la cualidad que puede transmitir a través de su comunicación. Hasta aquí dejamos el día de hoy esta reflexión. Soy Mo Hernández, mentora, directiva y organizacional. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales. Me puedes encontrar en LinkedIn como Mo Hernández,
igualmente en Instagram y en Facebook. Y te espero el próximo jueves, Dios mediante, para poder seguir transformando personas, organizaciones y sociedades.